Vamos a pasar del tema electoral, de la coyuntura electoral, a el plano del Ejecutivo, porque vienen ocurriendo cosas muy sospechosas, muy llamativas en una institución clave e importante que maneja miles de millones de soles, como es Provías Nacional, una institución adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el siguiente reportaje, Alonso Dávila nos cuenta cómo se adjudicó un contrato de más de 260 millones de soles en tiempo récord, sobre todo tiempo récord para la usual lentitud del Estado. ¿Qué pasó? En Provías Nacional hay procesos de contratación que muestran una rapidez inusual. La selección y contratación de los proveedores para optimizar las vías de nuestro país parecen realizarse de manera express. En un solo mes podemos hacer muchas cosas, en un solo mes. Es cuestión también de ponerse a trabajar. En esta entidad, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la era Balcázar, la burocracia dejó de ser lenta y se contrata postores pese a cualquier medida legal. Cuarto Poder accedió en exclusiva a documentos que revelan cómo, en cuestión de horas, se puso en marcha una vertiginosa contratación de más de 260 millones de soles, papeles firmados de oficina en oficina a toda velocidad, permitieron concretar un contrato de mantenimiento vial para la región Cusco, no con la empresa ganadora, sino con otro consorcio. Estas velocidades, estas aceleraciones en contrataciones públicas están repletas de sombras y opacidades. Lo que hacen es simple y llanamente atender o beneficiar algún interés particular. Se trata de la contratación del servicio de gestión, conservación del corredor vial, que comprende las zonas de Quimbiri, Quepachiato, Echarati, Quillabamba, Santa Teresa y Puente Hidroeléctrica de Machu Picchu. Un servicio de mantenimiento por 5 años que busca mejorar y garantizar una adecuada transitabilidad para miles y miles de cusqueños. Sin embargo, hoy, lejos de resaltar por su impacto positivo en la población, esta contratación se ha convertido en un proceso rodeado de serios cuestionamientos, observaciones y dudas sobre la transparencia con la que ha sido manejado. La convocatoria de este proceso de selección inició el 7 de marzo de 2025. Casi un año después, el 16 de febrero, Provías Nacional otorgó la Buena Pro. El postor ganador en aquel momento fue el Consorcio Corredor Vial Santa Teresa. El consorcio ganador propuso hacer la obra por 257 millones, pero en el camino algo pasó. Luego de haber sido calificada como la mejor oferta para el Estado, comenzaron a realizarse observaciones que debían ser subsanadas antes de la firma del contrato. Observaciones que para Provías Nacional no habían sido levantadas en su totalidad, por lo que le retiró la Buena Pro y le otorgó el millonario contrato a otro postor. Se configura la pérdida automática de la Buena Pro otorgada al consorcio Corredor Vial Santa Teresa por no haber subsanado las observaciones. El consorcio, ante instancia judicial, solicitó una medida cautelar para resguardar la Buena Pro que le había sido entregada. La medida cautelar fue aceptada. Declarar fundada la solicitud de medida cautelar. Se ordena que se mantenga la Buena Pro. Fecha 15 de abril del 2026. Con la medida cautelar ya emitida y la institución conociendo del proceso de amparo judicial, en Provías se empezó a desarrollar una carrera contrarreloj para concretar la contratación con otro postor que solicitaba más dinero, casi 7 millones adicionales. El juez ordena que se mantenga la Buena Pro, pero adicionalmente también ordena que se abstenga la entidad de efectuar acto administrativo alguno que impida el perfeccionamiento del contrato. ¿Se puede o no se puede firmar un contrato a otro consorcio? No se puede firmar un contrato.
El consorcio CAPSA, que ofertó no 257 millones como el consorcio ganador, sino 264, terminó siendo el elegido por Provías Nacional. En marzo nos envían la notificación de que en realidad el consorcio ganador en primera instancia fue simplemente anulado y nos notificaron a nosotros. Les dan observaciones adicionales para finalmente cumplir y generar el contrato. Así es, me indican que hay que corregir esto. El día 14 nos presentan la entidad mediante correo las subsanaciones que deberíamos de tomar en cuenta. El día 15, al día siguiente, es que presentamos por la tarde ante el MTC. Un aparente proceso express estaba en marcha en Provías Nacional. Las observaciones del consorcio CAPSA fueron revisadas y levantadas con una rapidez inusual en los procesos de contratación del Estado. A través de este memorando, el mismo 15 de abril, cuando el Poder Judicial ya había ordenado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones no realizar ningún contrato vinculado a esta carretera, el área de logística solicitó a la Subdirección de Conservación revisar la documentación del consorcio CAPSA a la brevedad posible. El documento fue firmado a las 5:10 de la tarde. Al día siguiente, 16 de abril, a las 2:34 de la tarde, en solo horas, ya había conformidad. Ya habían evaluado expedientes, revisado documentos, verificado información. A las 3:01 de la tarde ya había otra conformidad más. El área de administración de contratos también aseguraba que todo era conforme. Una carrera contra el tiempo. El proceso de la medida cautelar ya había ingresado al sistema de la institución. Aquí la responsabilidad es de la entidad. Por ende, la notificación es a la entidad. No es a un determinado servidor. No es cuando le llega el papel al escritorio del servidor. No es así. Así no se computan los plazos. 3 horas más tarde, cuando ya todos se retiraban a sus hogares, a las 6:25 de la tarde, Gisela Maguiña Sanyenman, jefa de administración de Provías Nacional, estampó su firma en el contrato. Con la firma ya estampada, a los 9 minutos, a las 6:34 de la tarde, recién, sospechosamente, Claudia Dávila, máxima autoridad de Provías, recibe este documento de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, advirtiendo sobre el proceso de acción de amparo presentado por parte del consorcio Santa Teresa. Hay un detalle más sospechoso aquí, en este contrato. Cuando Dávila fue notificada del proceso judicial, la empresa que solicitaba más dinero por la obra todavía no realizaba la firma. El proceso pudo detenerse, pero no se hizo. A las 7:14 de la noche, CAPSA firmó el documento. No es muy usual que en la administración pública las cosas pasen en un día o en 2 días. El Estado de por sí pareciera que sus movimientos son algo lentos. Entonces parece singular que todo haya sucedido muy rápido, ¿no? El 27 de abril, el especialista de Proyectos 2 y administrador de contratos remitió este informe en el que concluía y proponía disponer de manera preventiva la no continuidad de la ejecución contractual con el consorcio CAPSA. Por parte de esta gestión nos comprometemos a seguir apoyándolos, a seguir impulsando y nos vamos a seguir comprometiendo con ustedes a poder avanzar. Cuarto Poder solicitó hace una semana una entrevista a Provías Nacional. Sin embargo, como respuesta, solo hicieron llegar sus descargos a través de esta ayuda a memoria. En atención a dicha disposición judicial, las áreas técnicas, administrativas y legales de Provías Nacional, en coordinación con la Procuraduría Pública del sector, vienen adoptando las acciones correspondientes dentro del marco de sus competencias y en estricto respeto de las decisiones emitidas por el Poder Judicial. Por este festín en el proceso de contratación, lo único que hace es favorecer un interés particular en desmedro del interés público. Y al final lo que podemos tener son obras inconclusas o malas obras, ¿no?, en cuanto a calidad.
¿Cuál era la urgencia de firmar este contrato con premura? ¿Quién o quiénes están detrás de aquellos funcionarios que actuaron al borde del desacato judicial? Decisiones aceleradas que abren serias interrogantes sobre los personajes que movían realmente los hilos detrás de esta cuestionada contratación. Bueno, la jefa de Provías, Claudia Dávila, tiene mucho que explicar sobre este tema en particular. Claudia Dávila, que fue en su momento ministra de la Mujer del gobierno de Pedro Castillo. Y llama la atención porque, ojo, esta medida cautelar ya era de conocimiento de los funcionarios públicos antes de que se firmara este contrato de más de 260 millones de soles. Ya había ingresado a su sistema y, como bien se explica en el reportaje, es falso que el documento judicial, que la medida cautelar tenga que llegar a las manos de la jefa de Provías. Basta con que ingrese a la institución. Y es esta misma institución, y hay que recordar un poco, que hace algunos meses canceló el contrato del PMO Vías de la carretera central, aduciendo una serie de situaciones también bastante extrañas. Entonces, insisto, es cuestionable, es llamativo, por decirlo menos, que nuevamente una institución que controla miles de millones de soles y que ha estado marcada por escándalos de corrupción en los últimos años, como olvidar el famoso caso Puente Tarata, que fue una de las primeras investigaciones que se le abrió al expresidente Pedro Castillo y por el cual además su exministro de Transporte, Juan Silva, está prófugo de la justicia. Esta misma institución esté hoy muy, pero muy preocupada por acelerar la firma de un contrato, pese a que había una medida cautelar que le decía: oiga, ustedes, deténganse. ¿A qué le interesaba tanto firmar este contrato, señora Claudia Dávila?